Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en nuestro tercer día de la 14ª Semana de la Cultura Digital que les presenta el Laboratorio Aula Multimedia de CECAD, la Coordinación de Educación Continua y a Distancia de la UAM Xochimilco. Entonces, pues como ya está siendo tradición y costumbre, en esta Semana de la Cultura Digital estamos presentando a excelentes conferencistas que nos van a hablar precisamente de los cambios que se están produciendo en los campos culturales, en los campos sociales, a raíz del uso de la nueva tecnología digital. Y en esta ocasión tenemos para este tercer día al doctor Gregorio Hernández, profesor de aquí, de nuestra institución, de la UAM Xochimilco. Él es del Departamento de Educación y Comunicación. Gregorio Hernández es doctor en Lengua y Cultura Escrita por la Universidad de California en Berkeley, maestro en Ciencias de la Educación por el CIMBESTAB, el DIE CIMBESTAB, sociólogo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Fue investigación de postdoctorado y becario Fulbright en Estados Unidos. Actualmente es miembro del SNI y es profesor investigador en la UAM Xochimilco, donde imparte clases en la licenciatura en Comunicación y en los posgrados en Ciencias Sociales y Ciencias y Artes para el Diseño. Es un especialista en todos estos temas de alfabetización digital y en esta ocasión pues nos trae este tema interesantísimo de tratar de discernir exactamente qué es lo disruptivo de las nuevas tecnologías digital. Entonces, pues Gregorio, pues tienes aquí el escenario. Como te digo, tenemos una audiencia bastante amplia allá afuera y pues viene de ahí. Bueno, muchas gracias. Buenos días, gracias por su asistencia, quienes están aquí presentes y quienes nos están viendo por la red. Realmente yo voy a hacer una plática, un tipo clase, como si fuera una clase en la universidad, y está dirigido pues a un público amplio, no especializado necesariamente, y a diferencia de lo que acostumbro abordar y acostumbramos a abordar los académicos que estamos en el campo de las ciencias sociales, hoy me quiero enfocar un poco más en cuestiones técnicas, más que sociológicas, políticas. Sí se va a tocar, pero hay una parte que me interesa técnica porque estamos hablando de tecnologías digitales. Este tema surge de mi propia curiosidad personal que he tenido toda mi vida por saber cómo funcionan las cosas. Fui uno de esos niños que desarmaban las licuadoras, los radios, los coches, para saber cómo eran por dentro y cómo funcionaban. Entonces yo también me pregunté qué son las tecnologías digitales, ¿no? Y cómo funcionan. Les platico que durante 5 o 6 años yo viví en una parte de Estados Unidos que se llama el área de la Bahía de California, en donde se sitúa también la Universidad de Berkeley, que es donde estudié el doctorado. Ese es el edificio de la Campanile, famoso. Al fondo se ve el puente Golden Gate. Bueno, en esta área de la bahía de San Francisco, que está en el norte de California, se ubica la península de San Francisco. De este lado está la ciudad de Berkeley, Oakland, y en la punta sur de la bahía está la ciudad de San José. En toda esta zona es lo que se conoce también como el Valle del Silicón o Silicon Valley, que se puede decir que es la meca de las nuevas tecnologías digitales. Es la zona donde se ubican las plantas matrices de las grandes empresas de la informática, la computación, como Apple, Facebook, Google, incluso Uber, Pinterest, todas las aplicaciones que usamos, Java, Oracle, etcétera, etcétera. Y bueno, desde que estuve yo ahí viviendo, me preguntaba, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay todo este despliegue de empresas grandes en esta zona? ¿Y por qué es una zona tan especialmente rica económicamente, al grado que a mis compañeros europeos les parecía una zona demasiado rica comparado con sus propios países? Bueno, una de las cosas que yo vi y viví cuando estaba ya como estudiante, pues fue leer muchísimo material y abordar en las clases la temática del futuro del capitalismo o el futuro de la sociedad. Y hay particularmente 2 textos que me llamaron la atención. El de Peter Drucker,
que es considerado un gurú de la administración. Hay un libro que se llama La sociedad postcapitalista, donde él dice que en el futuro la sociedad no se dividirá en capitalistas y trabajadores, sino en trabajadores del conocimiento con una educación alta y especializada y trabajadores de servicios, básicamente gente sin educación o con poca educación y pocas habilidades. Por otro lado, uno de los profesores que actualmente es profesor allí en Berkeley, Robert Reich, él fue secretario del Trabajo en la administración de Bill Clinton, y él escribió este libro, The Work of Nations, el trabajo o el funcionamiento de las naciones, donde anticipa que en el futuro todo el mundo del empleo se dividirá en solo 3 categorías que él llama servicios de producción rutinaria, servicios personales y servicios de análisis simbólico. ¿Sí? La diferencia entre los 2 primeros y el tercero es que quienes trabajan realmente en la producción y creación de ideas, de conocimientos y de infraestructura creadora de conocimiento y creadora de información son quienes están en el campo del análisis simbólico. La gran mayoría de los trabajadores de empresas manufactureras o de servicios personales básicamente trabajan directamente con sus manos, pero los analistas simbólicos, su principal medio de trabajo son los símbolos, los sistemas simbólicos y conceptuales. Y es precisamente la tarea de la educación superior y de la educación de posgrado formar gente capaz de operar con distintos sistemas simbólicos. Otro libro interesante que conocí en ese entonces fue el de La trampa de la globalización, de unos autores alemanes, donde ellos anticipaban que en el futuro la sociedad se dividiría en 2 grandes sectores, la llamaban la sociedad 2080, y la tesis básica era que para funcionar la economía solo se requerirá el 20% del personal, que son la gente altamente especializada y capacitada, y el 80% básicamente será gente redundante en el sistema económico. ¿Sí? Bueno, de aquí surge la palabra digital. Bueno, a propósito de la famosa zona del Valle del Silicón, este lugar se llama así, no tanto porque ahí se produzca silicón, sino porque el núcleo de los dispositivos tecnológicos, como los procesadores, los chips, todos esos cuadritos negros con patitas, están hechos de silicón, ¿sí? Entonces, de ahí proviene todo lo digital, ¿no? Pero la palabra digital es lo que en inglés llaman un buzzword, una palabra que suena todo el tiempo, todos la usan en frases como tecnologías digitales, alfabetización digital, archivos digitales, audio o video digital, revolución digital, etc. Pero, ¿qué rayos es lo digital realmente? ¿Sí? ¿Y dónde está la revolución o lo revolucionario? Bueno, hay gente, mucha gente, que piensa que lo digital es porque estos aparatitos se manejan con las manos, con los dedos, y que incluso cuando uno utiliza las pantallas touch, pues le dejas tus huellas digitales, ¿no? Entonces, hay una asociación entre la palabra digital y dedos y huellas digitales. Y bueno, para nada, eso es lo que significa lo digital, ¿no? Para explicar esto voy a abordar tres grandes temas. La idea de la información, lo digital y la idea de la revolución digital. ¿Sí? Pasemos con la información. Bueno, hay una larga historia de la humanidad en relación con la producción y manejo y comunicación de información. Es equivalente a la odisea que la humanidad ha realizado en relación con la energía. ¿Sí? En las épocas prehistóricas, los humanos obtenían la energía de su propio cuerpo, sus propios brazos y piernas y espaldas eran la fuente de energía para realizar trabajos. Después se dieron cuenta que podían usar animales fuertes como caballos, asnos y bueyes para realizar esos trabajos, que además tenían más energía. Después se dieron cuenta que podían recurrir a fuerzas naturales como el viento, el agua, las mareas, los ríos,
para utilizarlos como fuente de energía. Y finalmente, después de miles de años, llegamos al control y uso del átomo como fuente de energía, es decir, la energía atómica, que es la más poderosa que se conoce hasta la fecha. Bueno, un equivalente ocurre en relación con la información. El gran problema, digamos, científico-tecnológico es cómo extraer energía o cómo extraer información y manipularla para nuestros fines y a nuestra manera, ¿sí? Entonces, en el terreno de la información, bueno, los humanos, se dice que el Homo sapiens existe aquí desde hace 200 o 300 mil años. En ese entonces ya existía el lenguaje hablado, ¿sí? Pero cuando trataban de dejar mensajes para personas que no estaban en ese sitio o que no estaban en ese tiempo, lo primero que se utilizó pues fueron las pinturas rupestres, que es una forma de representación analógica de la realidad, ¿sí? Si querían decir salimos a cazar mamuts, pues dibujaban en unas paredes hombrecitos cazando mamuts, ¿sí? Después, muchos años después, hace aproximadamente 5,000 años, se inventó por primera vez la escritura, la palabra escrita, en la antigua Fenicia, lo que ahora es Irak, la famosa escritura cuneiforme. Y ese fue un invento pero tan importante que los historiadores han dividido la historia de la humanidad en prehistoria e historia a partir de ese hecho. Sí, la historia es a partir de que se inventa la escritura y por lo tanto se puede dejar registro escrito de los sucesos que ocurren a los humanos, ¿sí? Eso fue hace 5,000 años y a partir de ahí la escritura hasta la fecha sigue siendo una herramienta de información y comunicación fundamental. Pero siglos después se fueron desarrollando distintos tipos de códigos, ¿sí? Distintos como el código Morse o el código Braille, el lenguaje Braille, o el código de signos con la mano, señas con la mano para la gente que es sordomuda, que todos esos tres, Braille, Morse y el lenguaje de señas, son códigos del alfabeto, ¿sí? Son solamente signos que sustituyen a los signos alfabéticos. Eso es lo que se llama un código. El alfabeto, en cambio, es un sistema de representación primario, ¿sí? Bueno, finalmente llegamos al siglo XX, donde se establece el sistema binario, el código binario, que es el que se utiliza actualmente en la computación y del que voy a hablar principalmente en el resto de la presentación. Bueno, hay una evolución histórica entonces de las tecnologías de la información y la comunicación que va desde que el surgimiento de la lengua hablada hace 300,000 años, las pinturas rupestres hace 30,000 años, la escritura hace 6,000 años, el alfabeto hace 3,000 años y el código binario hace apenas 60 añitos. Ya se conocía el código binario, pero su uso en la computación es reciente y fue una aportación de un hombre cuyo nombre se escucha poco, que se llama Klaus Shannon, que fue un matemático ingeniero que publicó en 1948 un paper famosísimo que se llama Teoría Matemática de la Información, y es de donde se deriva el concepto de bit, que básicamente el concepto es la unidad mínima de información. Los matemáticos y a la gente cuantitativa le interesa mucho medir las cosas. Ellos siempre quieren saber cuánto, ¿no? Entonces él se preguntaba, bueno, ¿cuánto mide la menor cantidad de información posible? Y él definió que era un bit. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a ver ejemplos de distintas formas de representación, ¿sí? La representación analógica sería lo opuesto a lo digital. Cuando estamos hablando ya de sistemas de signos y de sistemas de representación, hacemos la distinción entre sistemas analógicos y digitales, ¿sí? Los sistemas analógicos son formas de representar objetos o significados que se parecen físicamente a lo que representan. Entonces, el dibujo de un gato es una representación analógica, porque repite la forma, la silueta del gato, ¿no? El lenguaje ya no es analógico. Por ejemplo, la palabra gato, que la escribimos con unos simbolitos que llamamos letras, que son parte del alfabeto, no es un sistema analógico porque esas letras no se parecen para nada a la forma y a la figura de un gato, ¿sí?
Luego, esas letras se pueden traducir a otros códigos, como el Morse, que es una secuencia de timbrecitos cortos y largos, o al código ASCII, que asigna un número decimal a cada letra o a cada carácter del sistema alfanumérico. Y después del código ASCII, ese número decimal se puede traducir a código binario, ¿sí? Por ejemplo, la letra G en código ASCII es el número 103, y el 103 representado en binario es 0110011, ¿sí? Bueno, ahí debería haberse oído el código Morse, pero no se escuchó. Algo interesante en relación con los símbolos. Fíjense, esto es una cosa interesante, es parte de mi campo. Yo trabajo en cosas de lengua escrita, literacidad, lenguaje, y todo eso es un mundo de símbolos. Es que, en cierto sentido, la evolución en el desarrollo de los sistemas simbólicos a lo largo de la historia humana es una evolución en el sentido de que cada vez se usan menos símbolos, ¿sí? Por ejemplo, las palabras del lenguaje hablado, el lenguaje que hablamos, esos ya son símbolos o signos, ¿sí? Signos lingüísticos. La cantidad de elementos o palabras que constituyen el léxico de toda una lengua son cientos de miles, ¿sí? Cientos de miles. Una persona que aprende a hablar un idioma tiene que hablar tiene que aprender cientos de miles de palabras, ¿sí? Pero todas esas palabras dentro de cada idioma están formadas solo por una cantidad pequeña de sonidos, ¿sí? Esos sonidos individuales mínimos se llaman fonemas. En el idioma español de México, chilango, usamos 22 fonemas, ¿sí? Los sonidos A, B, K, Ch, así. No es lo mismo que letras. Las letras son la representación gráfica de los fonemas, ¿sí? En el inglés de Estados Unidos hay 44 fonemas. Por eso nos cuesta tanto trabajo pronunciarlo bien. Ahora, esos fonemas, justamente cuando se inventó el alfabeto hace 3000 años aprox, en antigua Grecia, se representan con 27 letras, el famoso abecedario, ¿sí? Después, esas letras, bueno, usamos dígitos, el sistema numérico decimal, que tiene 10 elementos, del 0 al 9, son 10, son los 10 símbolos con los que a través del código ASCII o del código binario representamos esas letras, ¿sí? Para finalmente llegar al código binario, cuya unidad se llaman bits y solamente tiene 2 elementos, ¿sí? Entonces, de cientos de miles de elementos pasamos solo a 2, que son 0 y 1, ¿no? Esa es parte de la magia y de la revolución digital, ¿sí? Ahora, parte de la magia también es que el alfabeto representa solo la lengua. Esto es lengua escrita, representación de la lengua hablada. Pero los dígitos representan todo. Esa es parte de la magia y de la revolución digital, que permiten representar todo, objetos, cosas, procesos, en fin, vamos a ver cómo se da esto, ¿sí? Pasemos entonces justo al concepto de lo digital, ¿sí? Voy a saltarme un poco Bueno, para entender qué significa la palabra digital, hablando de la revolución digital y de las tecnologías digitales, hay que entender lo que es el sistema numérico. Nosotros usamos de manera natural, cotidiana, y en las escuelas nos enseñan el sistema numérico decimal, que tiene números del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 10 elementos. Pero cuando los escribimos, le damos un valor posicional, ¿sí? De manera que el número que escribimos hasta la derecha vale 1. En la siguiente posición, el número que está ahí lo multiplicamos por 10. En la siguiente posición lo multiplicamos por 100, ¿sí? Entonces son las unidades, decenas, centenas, miles, decenas de miles, centenas de miles, millones, así. Entonces, 1 más 6 significa 1 más 6 ceros, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, un número 7 aquí, significa 7 millones, ¿no? Un 7 con 6 ceros. Bueno, en el sistema binario solamente se usan 2 números, el 0 y el 1, ¿sí?
pero al escribirlos también ocupan una posición, un valor posicional, de manera que el que se pone hasta la derecha vale 1, si pones un 0 vale 0, si pones un 1 vale 1, en la segunda posición vale 2, en la tercera 4, la cuarta 8, o sea, se va multiplicando por 2. En el decimal se multiplica por 10, en el binario se multiplica por 2. Si se dan cuenta de la secuencia, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, y luego continúa acá 256, 512, 1024, 2048, son las medidas de las memorias. ¿Sí? Cuando compramos la memoria USB, es de 512 megas o 1024 megas o 2024, así. Son esas las medidas, ¿no? Ahora, el sistema binario se forma por 8. Si tú pones 8 bits, esos 8 en conjunto forman un byte que se escribe con Y y B mayúsculas. ¿Sí? Un bit es solo un 0 o un 1. Un byte son 8 elementos que pueden ser 8 ceros o 8 unos. Si sumas todos esos números te da 255. Es el máximo valor de un byte. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, si queremos escribir el número 14, pues el 14 porque estamos en la 14 semana de la cultura digital. En sistema decimal, pues pone un 4 al final y un 1 enseguida. Ese 1 vale 10 y el 4 vale 4. Entonces 10 más 4 da 14. En sistema binario, ponemos un 1 aquí, que vale 8, un 1 aquí que vale 4, 1 vale 2, entonces 8 y 4, 12, y 2, 14, no. 8 más 4 más 2, aquí sobre 1, ¿sí? Entonces, esa es como la lógica del funcionamiento. Ahora, la palabra bit es una abreviación de las palabras binary digit en sí. Y hasta donde tengo entendido, esa fue una de las aportaciones de Claude Shannon en su paper famoso, ¿sí? El crear el concepto de bit. Bueno, un bit en sí es la representación de dos estados posibles, un 0 o un 1, falso o verdadero, sí o no, on o off, apagado o prendido. ¿Sí? Cualquier tipo de oposición de dos elementos se puede representar con los famosos símbolos de 0 o 1. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se comunican los bits en sí, no? Una cosa son los símbolos, pero ¿cómo se pasan a las computadoras? Bueno, en las computadoras hay los procesadores que tienen cables, hay unos cables delgaditos, más delgaditos que cabellos. Entonces, si tienes solo un cable eléctrico, el cable puede comunicar 2 bits, ¿sí? Porque solo puede estar apagado o prendido, ¿sí? Si tienes 2 cables, entonces tienes 4 bits, así. Entre más cables tengas, tienes posibilidad de comunicar más bits, ¿no? De manera que si tienes 32 cables, por ejemplo, ya puedes comunicar o almacenar más de 4 billones de bits. Si han oído que los procesadores, por ejemplo, ahora de las computadoras, son de 32 bits o 64 bits, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una laptop que es de 64 bits. Entonces, entre más grande sea eso, tiene más capacidad de procesar información. Bueno, ahora el punto aquí importante, raro, mágico, y yo diría revolucionario, es cómo se hace para representar y comunicar textos, imágenes y sonidos a través de esos dos numeritos, 0 y 1. Bueno, fíjense, ¿cómo se convierte texto en sistema binario? Supongamos que queremos comunicar la frase: hola, esta es una revolución digital, si no ayudas, no estorbes. Bueno, esa frase escrita en sistema alfabético de escritura, así se escribe en sistema binario. Aquí dice: hola, esta es una revolución digital, si no ayudas, no estorbes. ¿Por qué? Porque cada una de las letras, por ejemplo, la H mayúscula, esta H, en código ASCII que está ahí en esta tabla, se le asigna el número 72, ¿sí?
y luego ese 72 lo representamos con 8 bits y nos queda así, 01001000, ¿sí? Y así, para la siguiente letra, que es la O en código ASCII, se le asigna el 111. ¿Qué es el código ASCII? Pues un código que inventaron en Estados Unidos, que significa American Standard Code for Interchange Information, código estándar americano para el intercambio de información, y básicamente es esa tabla donde están toda la lista de los caracteres alfanuméricos y se le asigna un número, ¿sí? Entonces, las letras no pasan directamente por los procesadores, sino que se convierten a código binario, que son más que ceros y unos. Ahora, ¿cómo se convierte el audio, sonido, a código binario? ¿Sí? Aquí debería sonar algo, vamos a ver si funciona. No suena. Sí. A ver. No ayudas. Va. Hola. Esta es una revolución digital. Si no ayudas, no estorbes. Bueno, puse el sonido para mostrar que el punto de partida es sonido, ¿sí? Sonido, no letras, sino sonido. Cuando hablamos, producimos sonido. El sonido, físicamente, es simplemente ondulaciones del aire o cambios en la presión del aire, ¿sí? Uno saca aire y eso mueve, es como aventar una piedrita en el agua, y produce ondulaciones, pero en el aire, ¿sí? Esas ondulaciones, si tú esas palabras las grabas con una grabadora digital, con un celular o una grabadorcita digital, y bajas, abres el archivo en una computadora, te va a dar una gráfica como esta, ¿sí? Esa gráfica es una representación analógica todavía, porque se parece en sí a las ondulaciones del aire, ¿sí? que se producen con el sonido. Ahora, si abres esa gráfica en un editor de audio, tiene una herramienta que es el zoom, donde tú le puedes ampliar, así. Y cuando le amplías muchísimo, muchísimo, esto se va convirtiendo en esto, como líneas independientes. Y cada una de las líneas ya se le asigna un valor a través de un proceso que se llama sampling, como muestreo, en donde, por decir, un puntito que está aquí es este, entonces este tiene una distancia en el tiempo, digamos, ocurrió a los 2 segundos de que empezó la grabación, y tiene una distancia de una amplitud, que es el volumen, y eso se le asignan unos valores numéricos, y esos números se convierten a sistema binario, como acá. Aquí ya son ceros y unos para cada uno de los puntitos de la muestra, ¿sí? El proceso del sampling, como todas las cosas que se hacen ahora con el software digital, puede ser más tosco o más fino, ¿sí? Tú puedes samplear, por decir, muestrear cada segundo o cada medio segundo o cada milésima de segundo, entonces te sale un archivo mucho más grande y más fino. Pero bueno, finalmente el sonido se convirtió en ceros y unos, ¿sí? ¿Cómo se convierte la imagen, una imagen, en código binario? Bueno, partimos de la foto, un modelo que está allá. Esa foto, si tú la abres en tu computadora y le puedes dar zoom, 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 lo alejas lo suficiente, sale el cuadrito de abajo, que ya es la zona de la nariz y la boca, y si eso lo sigo ampliando, se va a convertir en píxeles. No sé si se ve porque está prendida esa lámpara, pero aquí se deberían ver claramente cuadritos independientes que llamamos píxeles, ¿sí? Cada píxel es un cuadrito de un solo color. Ahí ya no se mezclan, entre comillas, colores, ¿sí? Entonces, si agarramos los 4 cuadritos de arriba a la izquierda y los ampliamos como aquí, tenemos 4 píxeles, ¿sí? Cada píxel se le asigna un valor en un sistema que se llama RGB, que significa Red, Green and Blue, rojo, verde y azul, y la combinación
de estos tres colores en distinto porcentaje te produce ese color exactamente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, realmente ese píxel, el rojo tiene un valor de 198, el verde 126 y el blue 101. El máximo valor de los RGB es 255. 255 es el valor máximo de un byte, si se acuerdan, ¿no? Entonces, ya que se tienen esos tres números, esos tres se convierten a binario, ¿sí? El 198 lo representamos con binario así, el verde y el azul. Entonces, eso significa que se necesitan 3 bytes para representar un color, o sea, un píxel. La palabra píxel, a su vez, significa, es una abreviación de Picture Element, elemento de una imagen, ¿sí? ¿Cómo se convierte el video a código binario? Es lo mismo, pero masivo y veloz. ¿Por qué masivo? Porque un video o una película no es otra cosa que es una secuencia larga de imágenes fijas que se están pasando sobre el mismo espacio a una velocidad determinada. Una velocidad común es 24 cuadros por minuto, lo que se conoce como FPS, frames per second, por segundo. 24 cuadros por segundo o 60 cuadros por segundo. Entonces son más imágenes. Entonces, exactamente el mismo proceso de acá, cambiar cada píxel a código binario a 3 bytes. Por cierto, no dije aquí que en esa imagen en particular, esa foto mide 1915 por 2553 píxeles, ¿sí? Cuando ustedes toman sus fotos digitales, siempre les sale una medida de tantos por tantos. Este es de 1915 por 2553, que multiplicado da 4.888.995, o sea, casi 5 millones de píxeles. 5 millones de píxeles multiplicados por 3 bytes que se necesitan para representar cada píxel, da 14 millones de bytes. ¿Sí? Que se representa con MB, megabytes, ¿sí? O sea, el archivo de esa imagen debería medir, sin ningún tipo de compresión, 14 megabytes, ¿sí? Los ingenieros son gente muy útil para la sociedad y son genios, y han logrado que en lugar de tener un archivo de 14 megabytes, el archivo sea de 1.2 megas, como es realmente, utilizando sistemas de compresión, quitando información redundante, etcétera, ¿sí? Pero esto es importante porque aquí ya surge algo interesante. La cantidad de información que se comunica a través del sistema binario es masiva, es impresionante. Para una sola foto estamos hablando de 5 millones de píxeles, ¿sí? Ahora imagínense en un video que no tiene una, ni 10, ni 100, sino cientos o miles de fotografías que tienen que ir corriendo a una velocidad razonable para que eso parezca video. Y cada una se tiene que procesar con sus respectivos millones de píxeles y de bytes, ¿sí? Bueno, ¿cómo se representa un objeto de 3 dimensiones en código binario? Bueno, esto es algo muy parecido. Aquí lo que se hace, los procesadores gráficos de 3D, como un programa que se llama Blender, lo que hacen es crear algo que se llama mallas o meshes, que es un objeto de tercera dimensión de forma completamente irregular, vamos a decir. Se le pone como una malla que está formada por formas geométricas, que pueden ser triángulos o rectángulos, y esos se descomponen en elementos como puntos, filos y caras, ¿sí? Y esos ya son formas geométricas, y las formas geométricas se convierten a números, ¿sí? Y entonces hagan de cuenta que para cada polígono, cada uno de esos triangulitos, igual es como si fuera un píxel, se le asignan sus valores y se convierten a código binario, ¿sí? El punto aquí es que entre más fina quieres que sea la imagen, más valores vas a tener. La cantidad de información es impresionante, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de trillones de bytes, ¿sí? Por eso los archivos de imagen 3D o los archivos de videos se miden en gigabytes o más, ¿no?
Bueno, se puede representar incluso cuerpos humanos mexicanos a través del código binario, ¿no? Bien, pasemos ahora ya a una última reflexión sobre, entonces, ¿qué es lo revolucionario de la revolución digital? ¿Sí? Dice aquí el perro, ok, ya entendí, pero ¿por qué importa tanto que la información sea digital? Ya vimos que digital no es que es con el dedo, sino es que es un número dígito, 0 o 1. ¿Sí? ¿Por qué importa tanto? Respuesta a Guamemes. Si escribes en código binario, no necesitas ortografía. Bueno, debo decirles que yo, entre otras cosas, soy autor de memes, que a veces subo a Guamemes, porque lo considero un género fundamental y hay gente de aquí que no, o sea, la gente en la academia está instalada en las obras de Hegel y Marx. Hay cosas que puedes entender y además disfrutar al mismo tiempo, usando el humor. Sí. Bueno, la respuesta a Silicon Valley sería porque el código binario se puede comunicar con electricidad. Sí. Las letras no, los dibujos no. El código binario sí, se puede comunicar con electricidad. ¿Y? Dice el gato. Bueno, eso importa por cuestiones de velocidad y de cantidad. Ya vimos que cuando estás comunicando objetos más pesados en términos de información, como una imagen digital, no se diga un video, tus cantidades ya no van a ser 8 bits o bytes o kilobytes, ni siquiera megabytes. Una canción MP3 te puede dar 3 a 5 megabytes, todavía es chico, se puede decir. Pero ya los videos, todas las películas de DVD son de gigabytes, ¿no? Y ahora pues está la unidad de terabytes, petabytes, exabytes, zettabytes y yottabytes, ¿sí? Que son cantidades inmensas, inmensas de información expresada en ceros y uno. La unidad mínima es el bit. ¿Sí? Bit es un 0 o 1. Ese 0 o 1 ya desapareció ahí. Todos estos son bytes, ¿sí? O sea, cualquier cosa que diga aquí, multiplícalo por 8, ¿sí? Porque un byte son 8 bits, ¿sí? Bueno, ¿por qué importa eso? Porque la electricidad, si no se los han dicho, la electricidad y la luz es lo mismo. ¿Sí? Esta luz que nos está alumbrando ahorita, ya sea la del cielo, estas lámparas y la corriente eléctrica que pasa por los cables, es lo mismo. Eso lo descubrió y lo estableció un físico, un matemático en el siglo XIX, Maxwell. Hay unas ecuaciones famosas de la luz, donde descubrió que la electricidad y la luz no es otra cosa que ondas electromagnéticas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque la luz viaja a la velocidad de la luz. Y en todo el universo no hay nada que viaje más rápido que la luz, hasta la fecha no se ha descubierto. ¿Sí? La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? En un solo segundo, un rayo de luz le daría 7 vueltas y media al planeta Tierra, en un segundo. ¿Sí? Entonces, tenemos dos problemas a resolver que son técnicos. Una cantidad inmensa de información y cómo la comunicas rápido. ¿Sí? Como yo decía en otras pláticas, antes del invento de lo digital, las tecnologías digitales, si tú querías comunicar una cantidad grande de información, tenías que usar la escritura, los libros, los textos impresos. Entonces hagan de cuenta que la biblioteca entera que está aquí atrás de la universidad, todos los libros que tengas y enteritos, tendrías que subirlos en un tren, en un avión, en un barco y llevarlos hasta el otro lado del planeta, y eso se iba a tardar 3 meses en llegar y solamente iba a llegar a un lugar, ¿no? Ese acervo. ¿Cuál es la magia de la revolución digital? Que ese acervo inmenso, toda esa biblioteca enterita, cabría en una memoria USB y podrías llevarla, podrías sacarle copias y mandarlas por correo, pero mejor la subes a la red y la mandas y te llega en 2 segundos, llega, y no a un lugar, sino a todo el planeta entero. ¿Sí? De ese tamaño es la revolución digital en el aspecto técnico, tecnológico. ¿Sí? Tenemos ahora la capacidad de convertir cualquier objeto
en información digitalizada y una vez convertido, enviarlo a la velocidad de la luz a todos lados. Y en realidad hasta fuera del planeta Tierra, ¿sí? A través de las microondas. Pero bueno, dice ahí el gato, ¿y qué? Con la velocidad y la cantidad, ¿no? Bueno, otro problema, aquí cuando hablamos de revolución digital hay dos aspectos tecnológicos que son inseparables, pero ahorita me he enfocado en el software, que es el código binario, pero está el tema del hardware, ¿no? El software, los ceros y los unos no existen sin un lugar físico en que ponerlos. Bueno, hay una historia que voy a saltar los miles de años de la escritura en piedras y luego en libros, y nos vamos a 1956, cuando se creó el primer hard drive o disco duro de la empresa IBM, que pesaba 1 tonelada, le cabían 3 megas. 3 megas es una canción MP3 chica, ¿sí? O sea, pues las canciones de 4 o 5 no cabía ahí, ¿sí? Pesaba 1 tonelada y usar este hard drive costaba $30,000. Te lo rentaban por $30,000. O sea, $10,000 por mega, ¿sí? ¿Cómo se pasó de un hard drive de 1 tonelada al que le caben 3 megas a una micro SD que puede tener, en este momento ya hay de 2 terabytes? ¿Sí? Pero bueno, digamos, las normales que todo el mundo traemos ahorita en nuestro bolsillo son de 8 a 32 o 64 gigabytes por 300 pesos o menos, ¿sí? O sea, es baratísimo, le cabe muchísimo, es chiquita, ligera, pesa 1 gramo o 2 y no 1 tonelada. Bueno, ahorita en este momento se está pasando a otro nivel más. Hay 2 niveles en los que está ahorita la revolución digital, hacia la computación cuántica, ¿sí? Que no me voy a meter en eso, pero es otra cosa completamente mágica. Y sí, ya no es binario. Son los 2 estados al mismo tiempo y más, ¿no? Y la velocidad es impresionante. Bueno, se dice que ahorita el que tenga la posesión de la computación cuántica va a dominar al mundo porque va a tener la capacidad de codificar todos los passwords de todas las instituciones y gobiernos del mundo, entre otras cosas. Pero también estamos pasando a otro nivel que es cómo almacenar tanta información, ¿sí? Porque las memorias tienen una duración. Los USBs y los discos duros se descomponen, se corrompen los archivos. Dice aquí a los 5 años, más o menos. Me consta porque a mí ya se me han arruinado varios discos duros y memorias USB. ¿Cómo hacemos para que toda esa cantidad de información importante dure más tiempo? Ahorita se está pasando a algo que se llama DNA storage, almacenar información en moléculas de ADN, tal cual. ¿Por qué? Porque se encontró que esa molécula que tenemos todos en los núcleos de cada célula pueden almacenar más información que las memorias más grandes que existen, ¿sí? Y dura cientos o miles de años. No se corrompen los archivos. Como en los... Bueno, no sé cómo ando de tiempo. Ya me pasé. Bien. Voy a entonces concluir aquí con otras cosas. Entonces, resumiendo, una revolución, un segundo aspecto, una segunda respuesta de por qué es una revolución, porque la información existe en la naturaleza. Hasta ahora seguimos pensando que tener acceso a la información es tener acceso a documentos, ya sean físicos o virtuales, archivos, a bases de datos, etcétera. Y no, lo que se ha encontrado, y es el concepto en parte que descubrió e inventó Shannon y otros, es que la información ya está en la naturaleza, en el universo en sí. Cada cosa del universo que existe, las galaxias, los planetas, el sistema solar, y todo lo que es la vida, los organismos vivos, desde las bacterias hasta un ser humano, es la materialización, por decirlo así, de un archivo informático inmenso, ¿sí? De hecho, la molécula del ADN es un instructivo, así, es un libro, es un texto
que dice las instrucciones para crear un cuerpo humano entero. ¿Sí? Entonces, lo que se está haciendo ahorita es descubriendo cómo sacar esa información. Por eso, al principio decía que, así como en la revolución de la energía, de lo que se trata es en encontrar cómo extraer y manipular la energía. En la información ahorita el tema es cómo extraer la información que ya está ahí y manipularla, ¿sí? Entonces, lo que se ha encontrado es que esa información que está en la naturaleza, que está inscrita ya en las cosas de la naturaleza, en las flores, en las plantas, es masiva, ¿sí? En ese cuadrito de los terabytes y zettabytes, etcétera, es de ese tamaño, ¿sí? ¿Por qué una hojita, una ramita de pasto es como es? Porque las células que lo componen se autoorganizan, ¿sí? Solitas toman la decisión de organizarse de esa manera para tomar esa forma, ese color, esa textura, ese tamaño, ese peso, ese aroma, ¿sí? Cada cosa que estoy diciendo es una dimensión de información, es una capa de información, ¿no? Entonces, es una información masiva, lo que se llama Big Data, ¿sí? Hay que extraerla, codificarla y comunicarla, ¿sí? ¿Cómo así? Dice el gato. Sí, tú mismo eres información, ¿sí? Tal cual. Tan es así que, digamos, los padres, cuando dan hijos, se parecen, porque le están pasando la información, ¿sí? Bueno, ¿y para qué? ¿Para qué queremos extraer, codificar y comunicar información? Dice el gato. Bueno, aquí hay unas respuestas. La principal es para hackear la realidad, se dice ahorita, ¿sí? Ya no es hackear archivos y bases de datos solamente, sino hackear la realidad tal cual, ¿no? Por ejemplo, entender el cerebro. ¿Qué es y cómo funciona el cerebro humano? Eso se está comprendiendo más por la vía de la computación que por la vía de las neurociencias. Porque cuando tú diseñas algo, cuando quieres crear un aparato que funcione y que imite el funcionamiento de la naturaleza, estás descubriendo cosas. Es una forma de producir conocimiento que es muy despreciada aquí en la academia, y eso yo lo critico mucho. Sí, aquí te dicen, aquí no vas a hacer diseños, ¿no? A eso le llaman investigación aplicada. Aquí es investigación pura, básica. No, cuando diseñas un aparato, una máquina o una solución, estás produciendo conocimiento, ¿sí? Y eso es lo que hacen en el primer mundo, básicamente. ¿Para qué queremos hackear la realidad? Para entender y manipular la vida misma, ¿sí? Ahorita ya se está trabajando en la edición genética, ¿sí? El código genético es un texto, lo han impreso, es como de aquí, todo este estrado lleno de libros, así, a esta altura, así. Todas las 4 letras del código genético. Entonces se le cambia, como entrar a un procesador de textos, Word, le cambias una oración, unas letras, y modificas para curar o para otras cosas. El cuerpo entero. No sé si conocen los robots de Boston Dynamics. Si no los conocen, entren a YouTube, Boston Dynamics. Se están creando unos robots increíbles que están imitando el cuerpo humano y de los animales, ¿sí? A nosotros nos parece natural y obvio. Por ejemplo, cuando alguien nos empuja o vamos caminando y nos tropezamos, nos desbalanceamos, pero nuestro cuerpo hace algo para no caerse. Bueno, imitar eso, ha costado un trabajar, pero ya lo hicieron. Ya, pueden empujar, darle una patada así al robot y se desbalancea y se vuelve a parar, ¿no? El universo entero, ¿no? Ahora dicen los astrofísicos que el universo entero es un holograma. ¿Y qué es un holograma? Pues un archivo inmenso de ceros y unos, ¿no? Y que nosotros realmente somos una representación digital, ¿no? Como dice en la película de La Matrix. Entre muchas otras cosas. Bueno, en fin. Entonces, la revolución digital, a mi juicio, es tan importante que nos está llevando realmente ya a otras dimensiones de acción sobre el mundo de la naturaleza y el universo. Y regresando a mi diapositiva inicial del Valle del Silicón y de los analistas simbólicos, para poder trabajar y entender eso y manipularlo, hay que entrar al mundo de los símbolos, de los conceptos. Por eso tienen tanto peso aquí los matemáticos y otros sistemas simbólicos, los programadores y demás, ¿no? Bueno, pues aquí le dejaría. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido de utilidad esto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Gregorio, por tu conferencia magistral. Realmente fue una conferencia magistral. Pero pues no sé si quieras que abramos un espacio para interactuar con el público aquí presente y eventualmente si hay alguna pregunta allá afuera, pues también ponerla aquí sobre la mesa. Pues quien quisiera colaborar, participar, aquí hay algunos alumnos míos que hemos estado precisamente hablando sobre estos temas de la digitalización y la revolución digital y cómo está cambiando la sociedad y los campos profesionales. A ver, Amin. Hola. Una pregunta sobre el asunto de lo último que dijo de que somos información y que pues por eso se traspasan rasgos de los padres a los hijos. Últimamente se ha hecho un estudio sobre que los animales, sobre la clonación, la clonación genética, se pasa la misma información genética, pero los rasgos de comportamiento no son iguales. Entonces, esos rasgos de comportamiento o de personalidad, ya principalmente en animales, que es donde se está llevando a cabo, ¿se transfieren en esa información? O, bueno, ¿crees que se transfieren en esa información? ¿O son simples, como aspectos ajenos a la información? No, yo creo que, bueno, en el caso de los humanos es muy claro que el comportamiento es una mezcla de herencia genética y, digamos, formación cultural. En inglés se usan las palabras nature y nurture, nutrición, ¿sí? Es decir, los sujetos humanos nos vamos formando una parte por nuestra naturaleza genética, pero otra parte es por la nutrición que recibimos socialmente, que básicamente son muchas cosas, pero la socialización, la enculturación, la educación, lo que vas aprendiendo va modificando y moldeando tu comportamiento. Y ahora sabemos que con los animales también es así. ¿Alguien más quisiera intervenir? Claro. ¿Tu nombre y de dónde? Sí, tu nombre antes de... Me llamo Andrés, estoy en la carrera de diseño gráfico. Me gustaría, bueno, no sé si ya se pueda, pero hablando esto de que toda la información se puede digitalizar, ¿crees que se pueda digitalizar un pensamiento, digamos, directamente del cerebro a un computador? Y mi segunda pregunta es, hablando de la información que ya se puede guardar en el ADN, si también se podría, digamos, en un futuro, que las personas guardaran la información dentro de su propio cuerpo, como una computadora, más o menos. Sí. Bueno, lo primero, hasta donde sé, sí, de hecho ya se puede. Vamos, ya se está haciendo lectura directa de pensamiento, que se pasa a imágenes. Pero no es que sea una cosa tan mágica, lo que llamamos pensamiento, el cerebro, son impulsos eléctricos, o sea, también son ondas electromagnéticas, ¿no? Es como, en este momento, aunque no parezca, estamos sumergidos en un mar de microondas, ¿sí? Entonces, cuando tú estás pensando, estás produciendo también ondas electromagnéticas, entonces hay aparatos que las captan, ¿no? Así como este aparato está captando ahorita la señal de la red inalámbrica que se está transmitiendo por una antena, entonces se puede, pero pasa por el mismo proceso que todo lo demás. Yo me enfoqué en el código binario porque es el que se transmite directo por la electricidad. Y no dije por qué, pero la razón es porque la electricidad solo conoce dos estados, apagado o encendido, o alto voltaje y bajo voltaje. Y ya, es lo único que sabe hacer la electricidad. Entonces es perfecto para comunicar dos símbolos, digamos, ¿no? Pero realmente en las computadoras, cualquiera que sepa tantito de computación, sabe que hay todo una serie de capas de lenguajes que les llaman lenguajes de bajo nivel hasta los de alto nivel, lenguajes de programación, ensambladores, compiladores que van convirtiendo de unos a otros los códigos, por eso es con mayor razón un sistema simbólico que tienes que manejar. Sí. Bueno, entonces igual supongo que los pensamientos pasan como ondas electromagnéticas y se tienen que convertir en algún tipo de código que después lo codifica a otro hasta convertirlo ya a, digamos, a la imagen visible o al texto, a la palabra escrita. Y hace poco leí que están trabajando ya en la posibilidad de cargar información
al cerebro, ¿no? Yo dije, yo me anoto, o sea, primero en la lista, en la fila, porque va a ser como en la Matrix. O sea, si te pueden cargar información de idiomas y puedes aprender un idioma o 2 o 10, está ya súper, ¿no? O habilidades, etcétera. Bueno, esa es una de las cosas que hasta ahorita Jiu-Jitsu. parecen ciencia ficción, pero bueno, si no lo conocen, hay un tipo que se llama Michio Kaku, que es un fanático del futurismo tecnológico. Lean sus libros o vean sus videos en internet. Él es un profesor de física en la Universidad de Nueva York y ha entrevistado... ¿Por qué no ponemos el nombre aquí? Para que lo puedan tomar. Ahí. Bueno, él además es un gran comunicador de la ciencia, ha sido conductor de programas documentales y ha entrevistado recientemente a cientos de los científicos y tecnólogos más importantes del mundo. Entonces tiene una visión de hacia dónde va el futuro, digamos, de las tecnologías en muchos aspectos. Entonces parece que no estamos muy lejos de algunas cosas que sí, nos parecen magia, pero también parecía magia poder comunicar algo sin alambres. Y aquí lo tenemos, ¿no? Parecía magia cuando había un programa en la televisión que se llamaba Los Supersónicos, que trajeran un aparatito y vieran en video a la otra persona con la que están hablando. Y ahí está, ¿no? Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta. Bueno, gracias. Creo que sí te contestaron las dos preguntas, ¿no? Si te podía transmitir el pensamiento en un código binario, ¿no? Y por lo tanto convertirlo en algo, transmitirlo, ¿no? Sí, yo creo que el cuerpo humano ya lo hace. El cerebro no son más que impulsos eléctricos y químicos. Las sinapsis son como compuestos químicos que están saltando de una neurona a otra, y electricidad. Y nuestro cuerpo convierte eso a signos, que es el lenguaje. Estas palabras, la palabra es un signo, ya es un símbolo, ¿no? Es un sistema simbólico. Oye, ¿y alguna otra pregunta? ¿No? Pues a mí me gustaría que sí nos pudieras dar tu postura respecto a esto de hackear la realidad y hackear el cerebro humano, ¿no? Y la capacidad que vamos a tener precisamente a través de la inteligencia artificial, precisamente de hackear al ser humano, al punto, ¿no? Y esto lo dice Yuval Harari, uno de los autores que estamos leyendo aquí en el TID, ¿no? De que podamos, digamos, hackear al ser humano a partir de la información biológica que se tiene y en esa medida manipular a través de ciertas agencias como pueden ser las corporaciones o el propio Estado, los gobiernos, ¿no? Y en esa medida cambiar completamente el panorama y las condiciones, la lógica y dinámica de la sociedad con que estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves eso, el papel de la inteligencia artificial en el control social? Bueno, hasta hace poco yo no me había metido mucho a estos temas porque pues siempre he estado en las redes sociales, pero viéndolo ya con más detenimiento, por un lado sí estamos ya en la frontera técnica, tecnológica, de hacer ese tipo de cosas. Sí. Si es ético o inético, esos son debates que se van a estar dando en todos los países. Las normatividades, la legislación que se tenga que establecer para hacer esas cosas, pero además en el terreno político sí. Pero como todos los recursos o todas las formas de poder que han inventado los humanos, desde la máquina de vapor y las máquinas eléctricas, las revoluciones industriales anteriores, siempre han representado la posibilidad para algunos de acumular riqueza y poder político, económico, ¿no? O sea, siempre están los dos lados. Sirve para cosas innovadoras y revolucionarias en la sociedad, pero también siempre se ha dado la posibilidad de que algunos se apoderen de eso y lo utilicen para fines de mayor poder y control social. Que bueno, de eso tratan todas las películas futuristas, distópicas. Es una posibilidad, pero no la veo tan distinta a la realidad que ya estamos viviendo. O sea, ahorita estamos viviendo la novela 1984 de Orwell, sí. Estamos viviendo un mundo feliz de Huxley. Esa es la sociedad actual. Una sociedad dividida en castas sociales, súper polarizada, entre ultra ricos,
que son una minúscula cantidad de gente y una masa enorme de gente marginada, pobre, desplazada, ¿no? Eso ya es, o sea, no tengo que esperarme a que aparezcan los robots y controlen para saber que eso podría pasar, porque ya está pasando, ¿no? Lo que sí puedo decir, y aquí retomo, digamos, el inicio de la presentación. Aquí, esta parte de la división, muchos autores, desde los años 80 y 90 empezaron a anticipar el futuro, y lo que dijeron es que el mundo estaba avanzando hacia una polarización del conocimiento y el trabajo. Una polarización que quiere decir que unos poquitos, así como en la acumulación de la riqueza económica, hay unos poquitos, que son los 7 personas son dueñas, son más ricos que el 50% de la población mundial. En el conocimiento también. ¿Quiénes son los que tienen la capacidad ahorita de hacer edición genética? Hay un centro en Boston, Estados Unidos, ultra especializado, otro en China, así, 5 o 10 personas y sus estudiantes, ¿no? La robótica, acabo de decir, el de Boston Dynamics, es un grupo, un núcleo académico que está diseñando esos robots en Boston. ¿Qué es lo que me parece más preocupante? Que nuestras universidades, aquí digo que todo nuestro gobierno entero, no tenga ni siquiera una visión de la importancia de la ciencia y la tecnología y la investigación científica y el desarrollo tecnológico, y que se apoye eso, ¿no? Porque eso contribuye a esa polarización. O sea, básicamente nos están dejando como país en este nivel, ser trabajadores rutinarios y de servicios. Servicios es que manejas un taxi, manejas una bicicleta, le cortas el pelo a alguien, etc. Puede haber servicios más sofisticados, pero no dejan de ser servicios. Como le hago la edición de su trabajo a una persona que me paga por editarle y ponerle bonito su documento, así. Pero no estamos produciendo con esto, ¿no? Entonces, como en el capitalismo industrial, la riqueza la tienen quienes son los dueños de los medios de producción material. En el capitalismo cognitivo, el poder lo tienen los dueños de los medios de producción del conocimiento y la información, que en este caso abarca 2 cosas, el hardware y el software. Ok. Pues un aplauso, por favor. Con esto damos por terminada esta sesión. Y aquí le estamos dando el reconocimiento al profesor Gregorio Hernández por impartir su conferencia magistral, que es lo revolucionario de la revolución digital en esta 14ª Semana de la Cultura Digital. Muchas gracias. Gracias.